Es la acumulación, la bronca y la rabia del despropósito de los que nos gobernaron todos esos años. Nosotros no nos dimos cuenta de lo que venía. Tendríamos que haber hecho un acuerdo de unidad nacional antes. Que dice, ministro, tenemos que evacuarlo al presidente y a su familia. Entonces anunciaron la renuncia de Cavallo, aplaudió la gente en la plaza. Y la bala, como él era tan alto, le pega acá en la cabeza y lo dejó tirado ahí. Renuncia de la Rúa y se acaban los saqueos. Es decir, la gente tenía hambre hasta ahí y después no. ¡Son capaces de matar un pueblo! Hace 20 años en la Argentina estallaba una de las crisis económica, política y social más importantes de su historia. El vacío de poder empujó al país a la ruina. Pero para entender el 2001 hay que retroceder en el tiempo. Carlos Menem había gobernado durante 10 años el país. Su gestión se caracterizó por las privatizaciones y las denuncias de corrupción, pero sobre todo por la convertibilidad, el régimen monetario que permitió contener la inflación y equiparó el valor de un peso con el valor de un dólar, el 1 a 1. Vélez se dedica a jugar a la pelota, a interrumpir al pueblo. Dicen que soy aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? El 10 de diciembre de 1999, Fernando de la Rúa juró como presidente. Asumía el mando de un país quebrado, pero con la promesa de que la Argentina no saldría de la convertibilidad. Teníamos el problema de haber heredado la convertibilidad y ya era una mochila de plomo. En ese momento, todas las encuestas daban que la gente quería que se siga la convertibilidad. La convertibilidad había ganado todas las elecciones, incluido la elección donde ganó de la Rúa. La convertibilidad había entrado en crisis antes de las elecciones, que ya había producido en su momento un efecto muy benéfico, pero después empezaron los efectos no queridos, vinculados a desocupación, una diferencia importante entre el que estaba dentro del mercado de trabajo, donde su sueldo le servía, y el que quedaba fuera del mercado de trabajo. Conmigo un peso, un dólar. El nuevo gobierno sostuvo el 1 a 1, concretó el blindaje y el megacanje, dos grandes operaciones de financiamiento externo. Siguiendo exigencias del FMI, la alianza mantuvo políticas de ajuste a lo largo de toda la gestión. Sus 3 ministros de Economía aumentaron impuestos, recortaron jubilaciones y salarios de los empleados públicos. Para el año 2000, en Argentina subía el desempleo y muchos recurrían al trueque para subsistir. Se multiplicaban las marchas para pedir trabajo. ¡La gente tiene hambre! ¡Son todos guerrilleros! Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. La renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez debilitó aún más al gobierno. Dejó la Casa Rosada salpicado por el escándalo de las coimas en el Senado, supuestamente pagadas para lograr la aprobación de la reforma laboral. Un año después de su llegada al poder, la imagen del presidente de la Rúa caía en picada. Bueno, listo, terminamos el programa acá. Gracias. Nada más, muchísimas gracias. La verdad, bueno, uno en un programa en vivo de televisión, por ahí tiene que ver este tipo de cosas. Lamentablemente no era nuestra intención. De la Rúa se cerró sobre sí mismo y sobre su gente más conocida. Hizo lo contrario de lo que hay que hacer en política. Cuando las cosas están mal en economía, hay que hacer más política y mejor política. Sí, juro. Domingo Cavallo, el artífice del modelo económico de Menem, volvió al Ministerio de Economía con aires de salvador de un país que se hundía. Pero no pudo tender nuevos acuerdos con el fondo y el gobierno perdió el respaldo de su principal aliado. Porque la idea era, aquel que fue el padre de la convertibilidad tiene que saber cómo salir de ella sin costos. Cuando lo nombra ministro de Economía Cavallo, lo que Fernando buscaba era que él desarmara el monstruo. 72% de la opinión pública aprobaba que Cavallo fuera el ministro de Economía. Yo dije, ¿cómo hacemos para estabilizar?
Muy sencillo. La gente recordaba los precios en dólares, la gente hacía sus transacciones en dólares, ahorraba en dólares. Pues dejemos que el dólar sea la moneda con la que se manejen los argentinos. En las legislativas de octubre de 2001, la alianza fue derrotada y el peronismo tomó el control de ambas cámaras en el Congreso. Voto bronca. Todos hablamos de eso, pero ¿cómo se explica a través de Internet? Mónica, a la hora de los escrutinios se encontraron todo tipo de boletas. Muchas de estas boletas ya habían estado dando vueltas por Internet. La crisis trajo las cuasimonedas. Patacones, quebrachos y lecops se incorporaron a la circulación del peso para paliar la falta de liquidez. Fui a cobrar y me pagaron en patacones. Yo fui a cobrar mi sueldo también y me pagaron con embones y no sé qué hacer. Estas son las ofertas que pueden comprar en patacones, en el cementerio del electrodoméstico. El corralito aceleró los tiempos de la caída del gobierno. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. La gente golpeaba las puertas de los bancos gritando que le devolvieran sus ahorros. Era para preservar los ahorros, porque si todo el mundo quería sacar los ahorros de los bancos, iba a llegar un momento en que no iban a tener ya liquidez los bancos. Y obviamente que ante una situación así íbamos a tener que cerrar los bancos. Y sobre todo se asustó la gente cuando el Fondo Monetario cometió un error muy grave, que fue no desembolsar un dinero que tenía que llegar en el mes de noviembre. Trascendió que no nos estaban dando ese dinero, entonces mucha gente se asustó y empezó a retirar fondos de los bancos en efectivo. El 13 de diciembre, los sindicatos decretaron la 7ª huelga general contra De la Rúa. Empezaron los saqueos en el conurbano y la fractura social se transmitía en vivo por televisión. Una parte de la oposición muy centrada en la provincia de Buenos Aires que empujó un desenlace institucional. Fue un complot organizado por el peronismo y el radicalismo bonaerense. No estaban enganchados los dirigentes del interior del país. Yo estaba convencido que lo que había que hacer era mantenerlo a Fernando con un gobierno de unidad nacional y salir de la crisis. Bastaba ver las columnas que estaban filmadas, que venían del Gran Buenos Aires, que venían encabezados por algunos intendentes y también con algunos párrocos. La policía estaba cruzada de brazos. Hay destrozos, no es por causa de hambre, esto ya es otro tema aparentemente. Es muy difícil saber qué hacen los 135 intendentes de la provincia en el medio de una situación de ese nivel de confusión. Mi sensación es que todos estaban preocupados de que no se le fuera encima a la gente. Cientos de personas saquearon supermercados en esta ciudad entrerriana. Se cuestionó a la policía por su pasividad. Nosotros en la provincia de Buenos Aires le dimos la instrucción a Juanjo Álvarez, que era el ministro de Seguridad, de manejar el tema con mano de seda. Esto es, era necesario impedir los saqueos, pero era fundamental que no se matara a la gente. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Las garantías constitucionales estaban suspendidas, pero la gente de todos modos ocupó las calles. Hubo marchas espontáneas a Plaza de Mayo y la Quinta de Olivos. También hubo marchas en el interior. Así comenzó el cacerolazo. Así nació el que se vayan todos. Esa noche que estábamos reunidos, como te digo, con Mestre, había muchos dirigentes de la Unión Cívica Radical, gobernadores radicales y peronistas, y lo llama Mestre, un hombre de su equipo, y le dice: ministro, prenda el televisor. Y ahí vimos las multitudes que caminaban por la calle
por todas las avenidas hacia Plaza de Mayo y hacia Olivos. Había como una sensación que la salida devaluadora y defolteadora de la Argentina era como que no se podía detener. Un grupo de dirigentes políticos dijeron, no, anunciemos la renuncia de Cavallo, ¿no? Como si eso hubiera resuelto el problema. Miriam, ¿me escuchás? La policía, sí, te escucho. Bueno, confirmado, renunció Cavallo. Entonces anunciaron la renuncia de Cavallo, aplaudió la gente en la plaza, que obviamente había estado pidiendo mi renuncia. ¡Cavallo, compadre! ¡La concha de tu madre! Cuando yo vi que había yo renunciado, lo llamé a De la Rúa y me dice, no, yo necesito que vos sigas. Yo digo, bueno, pero acá han anunciado mi renuncia, así que la tenés a disposición. Domingo Cavallo finalmente dio un paso al costado, pero no sirvió para mucho. De la Rúa estaba vacío de poder. Se acerca el subjefe de la Casa Militar, que es la que tiene a su custodia la Presidencia de la Nación, y me dice, ministro, tenemos que evacuarlo al presidente y a su familia. La policía de la provincia de Buenos Aires nos está retirando la custodia. Entonces me lleva a un lugar que tienen como cámaras y videos, la cámara está filmando lo que pasa, y ves con toda claridad, me acuerdo que me hizo la cuenta unas 3.000 o 4.000 personas colgados con las piernas del muro hacia adentro, y a su vez veías como la custodia se iba retirando. ¡Estamos cagados de hambre, Cristian Pombo! Son unos hijos de puta haciendo gas. ¡Están reprimiendo, hijos de puta! El día 20 la represión fue sangrienta. El microcentro porteño fue el escenario principal de una de las jornadas más trágicas de nuestra historia. Miles de argentinos se enfrentaron con la policía, pedían la renuncia del presidente. Al menos 39 personas murieron durante las protestas en manos de efectivos de las fuerzas de seguridad. La primera sensación es como que la muerte ya daba vuelta en cierto sentido. El olor a gases, las sirenas, los gritos, la policía que pasaba y en el lugar que te lo cruces te tiraba. Ya en ese momento supe de entrada que estaba ante un hecho histórico, porque que el pueblo gane las calles de Buenos Aires para echar un gobierno se ha dado nunca en la historia. O sea, y por medio de una rebelión. El 20 de diciembre yo lo busqué a mi hermano por todos lados porque vino solo. Él ese día cerraron el supermercado donde estaba, lo habían saqueado y le dijeron que se quedaba sin trabajo. Entonces se reenojó y se vino para acá. Yo lo vi por la tele, recién como a la 1 de la madrugada cuando lo subí a la ambulancia. No lo encontrábamos, sino. Estamos con escopetas, con cartuchos antitumulto, son posta de goma y estamos tirando al aire. Esa es la represión que hacemos. Venía por Avenida de Mayo, para nosotros se bajó del colectivo de allá y no llegó a la plaza, porque venía caminando por acá y cuando ve todo el tumulto de gente acá en la esquina, se para con los chicos porque vimos el video y cuando empieza la balacera, más de 60 tiros salieron acá. Él sale corriendo y la bala, como él era tan alto, le pega acá en la cabeza y lo dejó tirado ahí. Yo sé que en la movida, en la corrida que hubo, uno de los compañeros le dijo al que era amigo y compañero de Carlitos, le dijo, ¿lo viste al flaco alto, dice, el de rulo que andaba con vos? Y le dijo, no. Bueno, dice, me parece que a él lo dispararon. Lo llevaron allá porque no pasaban las ambulancias y ahí, bueno, yo sé que perdió mucha sangre hasta que lo llevaron y todo, y la primera operación lo resistió, la segunda no. Algo que para mí fue heroico también ese día eran los motoqueros, los pibes arriba de las motos. Yo casi caigo apenas llegamos acá, también por un grupo de civil me corren y me caigo a la calle y me levantan ellos, me levantan los pibes que ven eso, eran como
nada, las motos eran un poco la caballería del pueblo. Las detonaciones dejaban de ser de goma, se escuchaba el ruido seco, se perdía y se escuchaban como que tiraban en el medio. Soy yo como presidente de la nación quien puede llamar a esa unidad. Y he ofrecido para eso al justicialismo, que triunfó en las elecciones del 14 de octubre y tiene mayoría en ambas cámaras, que participen de un gobierno de unidad nacional. Le propuse hasta un jefe de gabinete peronista, que era Rubén Marín, el gobernador de La Pampa, pero bueno, él se queda sin el apoyo de sus senadores. De ninguna manera el justicialismo va a prestar ni hombres ni nombres a ninguna política de cogobierno en la República Argentina. Nosotros no nos dimos cuenta de lo que venía y tendríamos que haber hecho un acuerdo de unidad nacional antes. Teníamos que habernos sentado a analizar qué punto de convergencia teníamos más allá de nuestras divergencias. En ese transcurrir, evidentemente, hay más violencia y tensión en las calles. Recuerdo perfectamente al presidente de la Rúa diciendo: yo otra noche así no sigo, y empezó a redactar la renuncia. Fuimos un puñado ahí fuimos a 20 al techo de la Casa Rosada. Le doy la mano, un diálogo bastante. ¿Por qué llora Hernández? ¿Se le parece poco, presidente? Cerca de las 8 de la noche dejó la Casa Rosada en helicóptero. Los 742 días que duró su mandato terminaban con una de las imágenes más impactantes de la historia argentina. El país había quedado acéfalo. El golpe de 2001 es una maniobra del Fondo Monetario Internacional aprovechada por los conspiradores internos encabezados por el justicialismo de la provincia de Buenos Aires y algún sector radical. Y desde luego, porque ellos no se mueven solos, por los grandes grupos económicos que querían la devaluación para licuar sus deudas. Y justicia, hace 20 años yo tuve mis hijos, todos mis hijos no lo conocen a mi hermano. Y los demás perdieron, todos familiares que perdieron a alguien que eran muy importantes. Eran gente trabajadora. Y yo veo a los hermanos con hijos y todo eso y digo yo, ¿qué sería de la vida de él ahora? ¿Viste? Esas cosas te movilizan un poco, te hacen pensar. La parte que tema el 2001 es la acumulación, la bronca y la rabia del despropósito de los que nos gobernaron todos esos años. Y en ese punto dijimos basta todo eso. De todas las demás muertes no hubo ningún condenado. 20 años sin nada. Ni del gobierno, de la Rúa falleció y nunca dio explicaciones de nada. Nunca dijo nada. Entonces todos pensamos que es injusticia durante 20 años.